Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, señor Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Milagros. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Yadira? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutos para iniciar la sesión del día de hoy, ¿ok? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Se escucha? Hola. Sí, sí estoy escuchando, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elizabeth. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con los que se incorporan recién, vamos a esperar unos minutos para iniciar la sesión.
Bien, buenas tardes nuevamente. Hoy es 17 de mayo del año 2022 y esta es la sesión número 2 del curso de ofimática básica. Bien, vamos a continuar con el trabajo y ahora voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, el día de ayer hemos estado hablando acerca de lo significativo que es esta poderosa herramienta, ¿no? Como es el Internet, ¿no? Hemos estado hablando de un poco la historia, de para qué sirve y cómo ha cambiado el Internet, el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues Internet no solo implica, o digamos, una consulta para averiguar cierta información, sino que dentro de ella pues podemos ver que a lo largo del tiempo se han ido implementando muchas herramientas nuevas, ¿no? Herramientas que nos permiten realizar múltiples tareas, ¿no? Tareas específicas, tareas en concreto, ¿no? Entonces, me gustaría saber por parte de ustedes qué es lo que hacen o pueden o han escuchado que se puede hacer en Internet. A ver, algunas ideas. Pueden abrir su micrófono y responder, ¿no? Bueno, en realidad por internet se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo he entendido que nos podemos comunicar, ¿no? Poder averiguar de situaciones o algún evento especial, alguna información, y también de poder, así tipo WhatsApp, ¿no? Facebook, esas cosas que nos tienen siempre al pendiente de todo. Muy bien, Milagros, muy bien. ¿Qué más podrían hacer en Internet? A ver, chicas. Recoger información y trasladar también información de una forma más rápida. Independientemente, porque no necesitas estar cerca, lo puedes enviar rápidamente. A través de... Dependiendo, ¿no? Puede ser WhatsApp, puede ser por medio de mensaje. Ya, ok. Puedes entonces recabar información y reenviarla, ¿no? A través de, según lo que tú mencionas, WhatsApp o Messenger, ¿no? Ok, O también lo más común, profesor, copiar, pegar. ok, ok. Lo que muchos estudiantes de nivel escolar hacen en la actualidad, ¿no? También muchos estudiantes universitarios, ¿no? Pero más en el También colegio, ¿no? Una mala costumbre eso de copiar y pegar, ¿no? Sin siquiera analizar lo que están tratando de representar, ¿no?
También es para hacer compras online. Oh, muy bien, excelente. Lo que pasa. Muy bien. La señorita que acaba de responder, me gustaría que pueda colocar su nombre ahí al lado de su nombre. Aparece pues un icono que permite cambiar el nombre para saber, porque acá me sale como usuario de Zoom. Bien, muy bien. Compras por internet, muy bien. Ya me han dicho comunicarse, buscar información, compartir información, realizar compras. ¿Qué más podemos hacer? Pagar recibos, ¿Cómo, cómo? Muy pagar la bien, pensión, muy bien. Hacer pagos. este, ajá, más que todo, y bueno, lo más común, ¿no? Sí, muy bien. O las reuniones actuales que ustedes tienen, por ejemplo, me refiero a Por Zoom. las reuniones que hacen en su casa con su familia o sus amigos. ¿Qué suelen hacer ahora, no? ¿Qué es lo que utilizan ahora? Zoom, Meet. No, 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 me refiero a una reunión, una fiesta, ¿no? Una pequeña, Videocámara, con la videocámara, ya, o videoconferencias, bajar música también, ¿no? Bueno, ok, descargar música, muy bien. Me refería a las fiestas en particular, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes cuando se divierten con sus amigos en su casa? Videos. Ok, acceden a ver música, ¿no? Ver y oír música, ¿no? A través de la plataforma más común, como es YouTube, ¿no? Ujú, sí, muy bien. Bien, entonces aquí les voy a mostrar algunos servicios que quizás ustedes no han mencionado o que no estén al tanto de que se puede realizar, o quizás sí. A ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues bien, eh, lo primero, pues evidentemente sería la consulta de información, ¿no? Puesto que esto fue la base principal para la cual fue creada esta herramienta, ¿no? Como es el obtener cierta información, ¿no? Que pulula dentro de la red. Por cierto que dentro de Internet no necesariamente la información que circula ahí es completamente cierta, ¿no? Quizás ustedes que están más en el ámbito de la salud y con todo este problema eh, que todavía vivimos, pues han podido ver una serie de informaciones, una serie de noticias completamente falsas, ¿no es así? Que probablemente inundaban las redes sociales, como es el caso de Facebook, o como las famosas cadenas que se enviaban al WhatsApp durante este tiempo de pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué informaciones ustedes recopilaban como falsas, por ejemplo? ¿Recuerdan alguna de ellas? ¿Recuerdan alguna información que les haya llegado y que ustedes, con tan solo leerla, eh, pues se dan cuenta que era una burla, pues, ¿no? En realidad, a temas de salud, ¿no? ¿Recuerdan alguna, chicas? Los TikTok, de repente esas cosas que se van Perdón. de broma. Una noticia bastante absurda que circuló alguna vez por nuestras cadenas, y es que haber leído que, por ejemplo, las antenas
de 5G propagaban el virus, ¿no? No sé si alguna vez escucharon acerca de eso, ¿no? Alguna vez, ¿no? En los principios de la pandemia, ¿no? Eso fue una de las cosas más absurdas que he podido leer yo, ¿no? Que tiene que ver una antena con la propagación de una enfermedad viral, ¿no? Es bastante, hasta jocoso, creo yo. Muy bien. Luego tenemos el acceso a datos. Por aquí me están comentando. Ah, efectivamente, los chips en las vacunas, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar acerca de la nanotecnología? No te escuchamos, Liliana. La nanotecnología aplicada al campo de la salud, por ejemplo, ¿no? Por si no escucharon de este término, pues tiene que ver básicamente de pequeños robots a niveles atómicos, ¿no? Y que permitían o que van a permitir hacia futuro, porque ya está en etapa de prueba todavía, de ensayo, mejor dicho, que estos se implanten dentro de nuestro organismo a través de alguna inyección quizás, y que éstas pues cumplan las funciones de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Caso de los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? Que son los que se encargan pues de realizar nuestra defensa, ¿no? Entonces, eh, pero sí que haber leído de que te implantan chip a través de una vacuna, pues creo que también bordeaba lo absurdo, ¿no? Con respecto a eso, pues existen muchos temas, ¿no? Incluso teorías conspirativas, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que ustedes que están más ligadas a este campo, ¿no? El campo de la salud, para desmentir este tipo de cosas? Muy bien. El acceso a datos o a bases de datos. Pues para empezar, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos vendría a ser en informática una colección de información, ¿no? Que está relacionada por un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, ustedes manejan una base de datos de todos los pacientes, ¿no? Que están en este momento quizás hospitalizados o que quizás requieran alguna atención. Dentro de esa base de datos, pues ustedes consignan información como, por ejemplo, un código que está basado en probablemente su número de DNI, sus nombres, apellidos, el cargo que ocupan dentro de la entidad en la que trabajan, ¿no? La enfermedad diagnosticada, el tipo de medicamentos, etcétera, 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 ¿no? Eso es una base de datos también, ¿no? Así es, la historia clínica del paciente, ¿no? Es justamente la palabra que estaba buscando, ¿no? Entonces, eso es una base de datos, por ejemplo, ¿no? El hospital como tal es una entidad la cual maneja muchas bases de datos, ¿no? Maneja no solamente de los pacientes, sino también de los propios trabajadores, ¿no? Que está probablemente dividida en categorías, ¿no? Y así, la información que uno puede acceder lo puede hacer remotamente incluso, ¿no? A través de algún tipo de aplicación
o simplemente el hecho de acceder a una página web y poder loguear, ¿no? La palabra loguear en informática significa que yo voy a colocar mi usuario y mi clave para poder ingresar a un servicio, ¿no? En este caso, acceder a la base de datos probablemente del hospital, ¿no? Pero hay otros accesos a bases de datos, como por ejemplo, cuando quiero realizar una compra, por ejemplo, de algún producto, ¿no? Ingresas, por ejemplo, a la página de, no sé, Saga Falabella, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a ver un catálogo de productos bastante amplia, ¿no? Y todos los productos que tú ves ahí están almacenados ciertamente en una base de datos, ¿no? Que poseen, pues, códigos, descripciones, precios, ubicaciones, entre otros, ¿no? Eso es un acceso a una base de datos. Pues bien, otro de los servicios u otra de las cosas que se puede realizar a través de el uso de Internet es el famoso correo electrónico, ¿no? Que probablemente ustedes empleen mucho para la comunicación entre el personal de salud que labora en su entidad, ¿no? Pues correo electrónico como tal proviene del término en inglés email, ¿no? O electronic mail, ¿no? Correo electrónico. Muy bien, luego hablaremos acerca de ello con más detenimiento. Luego tenemos el intercambio de información. Pues sí que a la par con la consulta de información, pues también podemos aportar también nuestros propios conocimientos, ¿no? A través quizás de un portal en el cual pueda difundir estas ideas o estos datos, ¿no? Con un foro quizás, ¿no? En el que pues gente acceda y pueda pues localizar justamente esta información que uno mismo está tratando de compartir, ¿no? La mensajería instantánea. Pues la mensajería instantánea no es otra cosa más que los servicios eh, que van a permitir pues poder conversar con una persona en tiempo real, ¿no? Como lo que ustedes están haciendo en este momento conmigo, solo que ustedes me están viendo directamente, ¿no? La mensajería instantánea es pues sinónimo de de estas aplicaciones como la más común, WhatsApp, ¿no? Es un servicio de mensajería instantánea, como lo es el Facebook Messenger, por ejemplo, y como tantas otras aplicaciones que pueden tomarse como estos servicios, ¿no? De mensajería. Luego tenemos la telefonía IP. Pues la telefonía IP es normalmente empleada por las empresas o quizás por algunas personas que necesiten una constante comunicación con algún lugar quizás lejano de la zona donde te encuentras, quizás en otro departamento o quizás en otro país, ¿no? Y es en realidad como un servicio de teléfono convencional. La única diferencia radica en que para poder comunicarse utilizan el router del computador
el router del servicio de Internet para poder realizar esta conexión, ¿no? Es evidentemente mucho más barata que el discar un número telefónico y hablar desde un teléfono fijo, ¿no? Obviamente una llamada al extranjero es mucho más económica que el usar, pues, el de telefonía IP. Hasta hace algún tiempo atrás, no sé si ustedes recuerdan, estas ya casi extintas cabinas de telefonía, ¿no? Un lugar en el cual pues era una caja, ¿no? Un cuartito, como quieras llamar, en el cual pues uno ingresaba y solicitabas al encargado pues que disque un número telefónico que probablemente se encontraba en provincia o se encontraba fuera de Lima, fuera de Perú, ¿no? Para poder tener una comunicación, ¿no? Esto casi antes de la llegada y la masificación de los servicios de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más populares en el mundo, ¿no? En el cual pues ya no tanto requieres este tema, ¿no? El de hablar directamente, puesto que puedes incluso realizar una llamada, sea de voz o tal vez una videollamada a través de estos servicios de mensajería instantánea incluso, ¿no? Digamos que gracias a estos servicios de mensajería, pues la telefonía IP ha sido, digamos, casi extinta, ¿no? Luego tenemos otros servicios, como es, por ejemplo, el de la comunicación a través de los distintos modos en los que se comunica, por ejemplo, tu teléfono móvil con el Internet, puesto que no todo el tiempo tú estás cerca de tu router, no todo el tiempo estás pegado, digamos, a una línea de Wi-Fi, sino que te desplazas de un lugar a otro y es ahí donde utilizas algo que nosotros llamamos datos móviles. Pero estos datos móviles funcionan con una tecnología que permite justamente poder darte salida o que se comunique tu teléfono con la red de Internet, ¿no? En los inicios, pues eran redes como la UAP, la GPRS, la UTMS y una de las últimas, pues es la LTE, ¿no? Que es una tecnología mucho más rápida que las anteriores, ¿no? Y así van evolucionando constantemente este tipo de tecnología que te da acceso, como repito, a Internet. Luego tenemos las videoconferencias, algo que se ha convertido en algo común, ¿no? Sobre todo para estudiantes en estos últimos tiempos, sobre todo se ha convertido pues en algo cotidiano, ¿no? Para poder obtener alguna clase, ¿no? Pues y evitar así el contagio, ¿no? Entonces, las videoconferencias es justamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En cuanto al chat, pues anteriormente existían o siguen existiendo, pero en una cantidad mucho menor a las famosas salas de chat, a las salas de chat, perdón, ¿no? Y estas eran páginas web en las cuales uno buscaba alguna sala de su interés, ¿no? Entonces ingresaba con un nickname, que es algo así como un apodo, ¿no? O quizás con su propio nombre, ingresaba a estas salas y podía conversar con una
serie de personas, ¿no? Completamente desconocidas, ¿no? Para entablar quizás alguna amistad o qué sé yo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar esta sala de chat que son bastante antiguas, digamos, ¿no? Exactamente, el famoso Latin Chat. Muy bien, si lo recuerdan entonces. Algunos de ustedes no. Muy bien, muy bien. El famoso Latin Chat. Sí, creo yo también haberlo utilizado hace ya un buen tiempo atrás. Sí, así es. Muy, muy antiguo. Me has hecho recordar justo esa sala de chat, ¿no? Bien, por otro lado, también tenemos a la facilidad con la cual nosotros podemos eh, consumir ahora música, ¿no? Eh, digamos que la radio, hasta hace un tiempo atrás, pues se convirtió en algo eh, particularmente importante dentro de su vida, ¿no? Porque me considero un melómano, ¿no? Me encanta mucho la música. Entonces, antes de, digamos, la aparición del Internet, uno, cuando quería, pues, escuchar música, eh, primero fueron los discos, ¿no? Los discos de vinilo, luego pasaron a los discos compactos, luego a los cassettes, ¿no? Eh, perdón, primero los discos de vinilo, luego los cassettes, luego los discos compactos o CDs, ¿no? Pero la radio siempre estuvo presente, ¿no? Hasta que en algún momento podíamos nosotros escuchar la radio dentro de nuestro propio teléfono móvil, ¿no? Claro que siempre y cuando nuestro teléfono estuviera equipado con este tipo de tecnología, ¿no? Porque es un chip en particular que debe tener nuestro equipo. Pues ahora es, eh, digamos que todas las emisoras de radio, o por lo menos las más importantes, han migrado del formato convencional de radio, en el cual nosotros pues teníamos esas radios pequeñas o personales incluso, para pasarse a una página web en la cual pues se encuentra el mismo material auditivo que el que encuentras al encender la radio, ¿no? Estamos hablando caso de, no sé, Radio Mágica, Radio Mar Plus, ¿no? Radio Panamericana, que son emisoras de radio pues bastante antiguas, incluso estas dos últimas, ¿no? Y que tienen sus formatos digitales ya, ¿no? Que se escuchan dentro de la web. Incluso emisoras de radio que ya no están, digamos, en el dial de una radio, sino que se encuentran en formato digital. Caso particular, por ejemplo, de Telestéreo, por ejemplo, ¿no? Que es una emisora que yo consumía mucho, o Z Rock and Pop, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdan alguna vez esa radio. Entonces, estas radios, por ejemplo, se encuentran en Internet, tú las puedes oír en Internet, ¿no? Ya no en el dial, pero sí en Internet. Eh, aunque esto ahora también ha cambiado, puesto que tras la aparición de contenido streaming, ¿no? Y llámese streaming a un servicio por pago, ¿no? O sea que uno tiene que pagar para poder consumir lo que se ofrece. El oír música ha cambiado pues mucho
Y una de las empresas que ya tiene un buen tiempo dentro del mercado internacional es el servicio, por ejemplo, de Spotify. No sé si han oído acerca de él, ¿no? Probablemente algunos de ustedes tienen cuentas, porque ustedes pueden tener eh, dentro de Spotify dos tipos de cuentas, ¿no? Una cuenta gratuita o una cuenta pagada. La diferencia entre uno y otro es que la cuenta gratuita, pues, me muestra publicidad cada ciertas canciones, ¿no? Una publicidad de unos 30 segundos por ahí, ¿no? En cambio, una cuenta por pago, pues, tienes acceso a la música sin necesidad de la publicidad tan fastidiosa, ¿no? Ahora bien, este es un servicio, por ejemplo, para poder oír música por un catálogo bastante extenso de esta, ¿no? Configurada por una serie de géneros musicales, ¿no? Rock, salsa cristiana, etcétera, 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 ¿no? Si no han tenido la oportunidad de instalar esta aplicación o de tener una cuenta, se los recomiendo, ¿no? En el caso de que les guste la música, por ejemplo. Obviamente, el tener acceso a ella, pues va a consumir datos de tu cuenta, ¿no? De tu dispositivo móvil, ¿no? De tu operadora de telefonía. Sí, también. Sí, hay distintos servicios, ¿no? Y pues evidentemente también tenemos, si no nos conformamos quizás con oír la música y queremos ver material fílmico también, pues podemos acceder a plataformas también de streaming, como son en la actualidad Netflix, como es el más grande proveedor de servicios, de videos, de películas, ¿no? De series, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Disney, caso de HBO, caso de Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? Entre otros servicios, ¿no? De streaming también por pago. Otro servicio que podemos realizar es el de los news. Los news básicamente vendrían a ser, pues, como las noticias, ¿no? Que se propagan o cuando uno abre, por ejemplo, la página de el diario del comercio, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes aún siguen comprando eh, periódicos físicos. No sé si ustedes todavía siguen consumiendo eso, ¿no? Sí. ¿Sí todavía sigues consumiendo eso? Pues es más sencillo, Liliana, pues ver la noticia de la propia página del diario que tú sueles comprar, ¿no? Entonces, todos los diarios también se encuentran dentro de la red, ¿no? Caso, por ejemplo, El Comercio, La República, Perú 21, incluso de los propios noticieros, ¿no? América Televisión, Canal N, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos ellos, los que propagan, pues, noticias, a ellos se les denomina, pues, los famosos new. El peruano en el celular. No entendí muy bien tu comentario. En cuanto a los foros, pues los foros vendrían a ser, en pocas palabras, un lugar en la red en la cual, pues, eh, se habla de un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, un foro de salud, ¿no? En el cual se hable de un tema recurrente, como es, por ejemplo, no sé, la diabetes, una enfermedad bastante
digamos, común ya en la actualidad, ¿no? En muchos países e incluso en nuestro medio, ¿no? Es muy común el uso de la diabetes, ¿no? No el uso, perdón, sino el tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, un foro de la diabetes en la cual pues se hable de este tema y los que acceden a este foro pues pueden investigar o ahondar más en este tema, ¿no? En esta enfermedad, ¿no? Hay foros de distintos temas, ¿no? Foros de tecnología, foros de ingeniería, foros de astronomía, etcétera, 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 ¿no? Está orientado para todos los campos de humanidades y de ciencias también se encuentran en la red. Tenemos en este país la facilidad de poder descargar archivos muchas veces con contenido protegido, ¿no? El famoso copyright, ¿no? Quizás tenemos una mala costumbre nosotros de querer tener muchas cosas gratis o de obtener muchas cosas gratis. Y una de ellas es justamente el poder descargar contenido con propiedad intelectual que le pertenece a alguien y por la cual no has pagado. Comúnmente la música, ¿no? ¿Quién no ha descargado música en su teléfono, por ejemplo, ¿no? Para poder oírla mientras realiza alguna actividad? O quizás una película que puedas ver a través de una página web, ¿no? De las tantas que hay. Puedes descargarlas incluso para poder verlas después. Cosa que, vuelvo a repetir, en nuestro país, si bien es cierto, es penalizado, pero que en realidad no ocupa mayor importancia para las autoridades, digamos, ¿no? Eh, sí que en otros países no se puede realizar estas acciones, no se puede descargar siquiera una canción, ¿no? Porque simple y sencillamente para poder hacerlo necesitas realizar un pago previo, ¿no? Para poder descargar un libro, una película, o no tanto descargarla, sino poder visualizarla dentro de una página web, ¿no? Eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, la facilidad de poder descargar estos archivos. Digamos que estamos cometiendo un delito en sí, ¿no? Pero que no es penalizado, ¿ok? Quizás en algún momento esto se revierta, ¿no? Es más, creo que hay una ley por ahí pululando por el Congreso que va a quitarnos ya estos privilegios de poder realizar este tipo de descargas, ¿no? De contenido con copyright, ¿no? O con derechos de autor. En cuanto a los blogs, no es otra cosa más que un diario, ¿no? Un diario como el que quizás algunas de ustedes haya escrito o sigue escribiendo con respecto a sus actividades, sea cotidianas o sea semanales, ¿no? Y que están orientadas pues a que muestre lo que tú escribes a los cibernautas. Generalmente estos blogs son escritos por personas a las cuales se denomina justamente blogueros, ¿no? Y que de alguna u otra forma
contribuyen con algún tipo de información. Por ejemplo, estos blogueros que escriben acerca de el poder viajar, el poder trasladarse a alguna ubicación, ¿no? No sé, digamos, viajan a Máncora, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos relatan cuál es su travesía, ¿no? Qué hicieron para trasladarse allá, dónde deben hospedarse, dónde deben comer, dónde deben, qué deben visitar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un blog, ¿no? Es como un diario, ¿no? Una bitácora. Los juegos en red, pues creo que es bastante evidente y que probablemente quizás a algunos de ustedes con hijos todavía en época escolar, pues los haya pegado mucho este tema, ¿no? No solamente haciendo uso de un computador, sino también ahora con la facilidad de poder jugar alguno de estos juegos en su dispositivo móvil, ¿no? Si bien es cierto, hay estudios que revelan que poder jugar un videojuego logra, digamos, una mayor capacidad de poder resolver problemas o tener mayor atención en algo, pues el hacerlo por largos periodos de tiempo, pues genera una adicción, ¿no? Tal como la ludopatía, ¿no? Y que pues puede generar problemas quizás, ¿no? Quizás la ausencia del estudiante a su centro de estudios, ¿no? Por ir a estas famosas cabinas de internet, a estos LAN center que les llaman ahora, exclusivos para poder jugar algún videojuego, ¿no? Quizás, como les digo, alguno de ustedes tenga problemas con sus hijos o sus sobrinos o sepan de alguien que se ha pegado mucho a estos juegos, ¿no? Entonces, aquí pues la solución es pues simplemente darle horarios, simplemente, ¿no? A, a tu hijo, ¿no? Para que pueda tener acceso a ellos. No son malos los videojuegos, pero vuelvo a repetir que todo en exceso quizás, quizás no, es malo, es dañino, ¿no? Pues bien, ya desde antes de la pandemia, el poder comprar productos y servicios, particularmente en el Perú, era, digamos, un tabú por el temor que genera esto o por la desconfianza muchas veces del cliente, del comprador, ¿no? Pero que a raíz justamente de esto que hemos vivido o que seguimos viviendo, quizás ya con menor cantidad, pues es que estamos ya más acostumbrados al comprar productos que se ofrecen en una web o quizás también a adquirir algún servicio, como puede ser, por ejemplo, algún servicio de cafetería, de electricidad, eh, incluso, como bien comentaba alguna de sus compañeras, poder realizar pagos, ¿no? Pagos de los servicios, ¿no? Pagar el colegio, la universidad, ¿no? Ahora es mucho más cómodo, ¿no? Antes, pues te demandaba tiempo el desplazarte hacia el banco y quizás hacer las famosas colas, ¿no? A la cual estamos acostumbrados quizás muchos peruanos, ¿no?
Ahora esto se ha reducido notablemente gracias a las aplicaciones de los bancos que te permiten pues trasladar tu dinero digital entre entidades, ¿no? Y el auge pues también de estos comercios electrónicos que han permitido justamente que muchos jóvenes hayan podido realizar su emprendimiento, ¿no? A través de la red, ¿no? Vendiendo u ofreciendo sus productos o quizás también algún servicio que ellos brinden. Y por último, pues tenemos la búsqueda de empleo, ¿no? Quizás todos en algún momento hemos utilizado el famoso currículum impreso y colocado dentro de un sobre manila y llevado un lunes en la mañana quizás y esperar una larga cola tal vez, o quizás lo hemos visto en algún momento, ¿no? Cuando pasábamos con el carro, veíamos a una serie de jóvenes realizando estas colas, ¿no? Para postular a algún trabajo, ¿no? Todo esto también ha cambiado, puesto que ahora para poder realizar una búsqueda de empleo, pues lo hacemos a través también de páginas especializadas, ¿no? Que buscan un empleo acorde a nuestro perfil, ¿no? Y que incluso, pues, eh, gracias también a la pandemia, pues, la entrevista personal ni siquiera tiene que ser de manera presencial, no puede ser de forma virtual, forma eh, con una aplicación pues que varía pues, ¿no? Según lo que dicte el empleador, ¿no? Entonces, con realizar algunos cuantos clics sobre estas páginas de búsqueda de empleo, pues podemos acceder justamente a, a algún empleo que sea de nuestro o que vaya acorde con nuestro perfil, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿existe alguna pregunta? O sí, Mary nos comenta que sí, pues que hay cosas que tenemos que agradecer, entre comillas, a la pandemia, ¿no? Y también nos hemos ahorrado, ¿no? Pues sí, ¿no? Aunque probablemente ustedes, por el tipo de trabajo que desempeñan, haya sido un poco más complicado, ¿no? Puesto que su trabajo no solamente requería su presencia, sino también el potencial riesgo que la enfermedad misma acarreaba, ¿no? Quizás han podido ver a compañeras o incluso doctores que han perecido por esta enfermedad, ¿no? Por esta penosa enfermedad. En la actualidad, hablando un poco acerca de ello, ¿cómo van las cifras con respecto a esto? ¿Alguno de ustedes podría comentar acerca de ello? ¿Cómo va el tema de la pandemia aquí en el Perú y en el mundo entero? Ujú. Van disminuyendo cada día los casos mortales, ¿no? En África, la quinta ola. Tengo entendido también que en China ha habido un rebrote también, ¿no? Con una mutación del propio virus, ¿no?
esperemos que no pase a mayores, ¿no? Que se contenga todo esto, ¿no? Porque ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Qué cosa para más, como les decía el día de ayer, ¿no? Digna de una película de Hollywood, ¿no? Alucinante que toda la gente se quedara en casa, pues, ¿no? Y que no tuviéramos la oportunidad de salir por lo menos 2 semanas, ¿no? Estar ahí enclaustrados, ¿no? En el caso de ustedes, como les repito, quizás no fue su caso, ¿no? Porque ustedes tienen que hacerlo de forma presencial, ¿no? Pero para los que trabajamos no en el ámbito de la salud, eh, realizar pues alguna actividad al aire libre como requería, por ejemplo, el simple hecho de ir a comprar el pan era un poco más riesgoso, ¿no? Incluso nos obligaba a personas como yo que somos o que fuimos en algún momento inútiles en la cocina, pues aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a cocinar algo, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Y sin el uso del internet, pues todo esto de aquí hubiera sido más difícil de sobrellevar, ¿no? Incluso en sus días de descanso probablemente ustedes han tenido que soportar, como decían algunas noticias, algunos memes, ¿no? A sus hijos, a sus parejas, ¿no? De estar metidos ahí en su casa las 24 horas del día, ¿no? Debe haber sido una situación bastante complicada, ¿no? Para algunas de ustedes quizás, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos saliendo ya de esto y esperemos que se solucione lo más rápido posible, ¿no? Aunque quizás a posteriori exista una nueva enfermedad, ¿no? Porque no estamos libres, ¿no? Sí, efectivamente, aprendí pues a cocinar. Antes no sabía hacer ni el arroz siquiera. Ahora por lo menos me defiendo. Tampoco digo que soy un experto en la materia, ¿no? Pero sí lo veo como algo positivo en mi vida. Muy bien. Profe, nadie nació sabiendo. Todos Sí, hemos aprendido. sí, pues, pero yo me consideraba una persona completamente inútil en la cocina, ¿no? Ahora, como les digo, algo sí. Quizás en algún momento, Felicitaciones, felicitaciones. gracias. Bravo por decirlo. Sí, claro que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a alguno de estos puntos? Mientras que descansa mi voz un momento. ¿Todo claro? Profesor, una consulta. Todo Dígame. esto lo vemos en cuanto a base, la base es en la computadora, ¿no? Pero hay veces que más sabemos manejar el celular, aunque hay que estudiarlo bien, que hace un tiempito, y hay cosas que en la computadora me demoro y en el celular se avanza. Y si no sabes tu celular, pues perdiste porque tu celular tiene muchas cosas que a veces uno no lo ha descubierto. Ujú, Entonces, irse a la computadora a veces es un poco más lento o de verdad que al menos yo me pierdo. Es por eso que le digo eso. ujú. No soy tan hábil porque ahora los hijos nacen con un chip, así, disculpe que le diga de esa manera, pero son más prácticos, más hábiles, otra generación, ¿no? Pero a mí todavía es un poco que todavía estoy en eso, ¿no? Quizás para personas como nosotros, que Elizabeth, que no hemos nacido con la tecnología,
¿no? Como lo son los que han nacido pues del 2000 para adelante, ¿no? Los famosos millennial en adelante, pues hemos tenido que adaptarnos a estos cambios, ¿no? Particularmente, en mi caso, yo me enamoré desde muy joven de las computadoras, ¿no? Incluso estaba en cuarto de secundaria, ¿no? Tuve la fortuna de que a mi colegio llegaron los primeros equipos que venían a Perú también, ¿no? Y estoy hablando más o menos del año 91, 92 más o menos, ¿no? Entonces, me gustó este ambiente, ¿no? Me gustó este ambiente y desde ese entonces no he parado, ¿no? No he parado, sigo con la tecnología, siempre ha sido mi campo de trabajo. Eh, Eso fue lo que yo elegí, ¿no? Para no solamente ganarme la vida, sino también para poder compartir mis conocimientos, ¿no? Eh, y los jóvenes, pues, o los niños, porque incluso los niños son ya bastante hábiles en el manejo del teléfono, ¿no? Ellos con su corta edad, pues logran hacer el famoso Zoom o el poder seleccionar alguna opción del teléfono, ¿no? Eh, no es que sean más inteligentes de lo que fuimos nosotros cuando fuimos niños, sino es que para ellos es mucho más fácil, puesto que lo ven porque lo tienen a la mano, porque es algo cotidiano, ¿no? No es que sean pues unos genios. Ujú. Por ahí me dice demasiado, los hijos son muy hábiles. Hay un detalle aquí con respecto a esto. Pueden ser muy hábiles con la tecnología, pero si tú le dices a un joven que clave un clavo sobre una superficie, incluso muchos de ellos van a ser completamente inútiles, ¿no? Incluso van a tener que recurrir a YouTube para ver cómo es que se clava un clavo. Entonces, si bien es cierto, la tecnología pues ha contribuido en adquirir más información rápidamente, pues también nos ha alejado muchas veces de la realidad, ¿no? Nos ha sumergido en un mundo eh, de ensueño, en un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo irreal, podría decirse, ¿no? Y que, pues a la larga, puede hacer que las personas con el tiempo se vuelvan más hurañas, más introvertidas quizás, ¿no? Si ponemos como ejemplo el hecho de cómo nos enamoramos en algún momento o cómo hacíamos para flirtear, por lo menos los varones, ¿no? Con las chicas. Quizás en tiempos antaños de los padres o los abuelos empezaban con las famosas cartas, ¿no? Y luego tal vez se empezaba con las llamadas telefónicas. Quizás es un poco más de nuestros tiempos, ¿no? Las famosas llamadas telefónicas, ¿no? Incluso muchas veces a oscuras, ¿no? A ocultas de nuestros padres. Quizás ustedes, como mujeres, han tenido más dificultad, ¿no? Con los papás en este tema, ¿no? Quizás a los varones, por ser una sociedad machista, pues se nos permitían ciertas cosas, ¿no? Pero para ustedes, digamos, fue un poco más complicado. Eh, ¿Cómo se enamoran ahora? A través de este aparato, ¿no?
Incluso se preguntan ahora, ¿quieres ser mi enamorada? ¿No? A través del teléfono. ¿Se imaginan ustedes? Yo no me imagino una vida de poder enamorar a alguien a través de un mensaje de texto, ¿no? Yo tengo que ver a la persona en vivo, tengo que conocerla, tengo que saber cómo es, cómo habla, cómo se expresa, ¿no? Cómo sonríe, cuál es la calidez de su voz, e incluso cuando se molesta también, ¿no? De eso creo que es mucho más bonito que hacerlo desde una pantalla, ¿no? Y es algo que muchas veces o muchos jóvenes se pierden, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Incluso si tú juntas a un chico y una chica, los pones enfrente, pues no van a saber de qué hablar, ¿no? O sea, se, como diríamos, se atontan quizás, ¿no? Ujú. No, y nos está comentando que lo ha vivido con su hijo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Así se enamoran los jóvenes hoy en día. Eh, sí, ¿no? E incluso esos famosos likes en la actualidad, pues son materia muchas veces de enojo o de disguste o de un pleito en parejas, ¿no? Cuando la chica o el chico le dicen que por qué le diste like a determinado chico o chica, ¿no? Más pasa en las chicas, ¿no? Ustedes, las mujeres son, digamos, un pelín más celosas, por no decir locas. Sin ánimo de ofender a nadie, por cierto, ¿no? Lo digo en buena onda. Se disgustan con mucha facilidad con este tema, ¿no? Y sí, pues hay hombres demasiado, disculpen la expresión, demasiado estúpidos, ¿no? Que agreden de una manera tan vil a un ser tan maravilloso como es la mujer, ¿no? Puesto que todos provenimos de una mujer, ¿no? Sí, las agreden e incluso las matan, ¿no? De las maneras más horripilantes que uno se puede imaginar. En fin, hay de todo, ¿no? Muy bien. Entonces ha sido nuestro 5 minutos de reflexión. Y siempre es bueno, ¿no? Conocer, comentar acerca de algo que sucede también, ¿no? No todo es estar aquí pendiente, ¿no? De nuestros temas. Muy bien. ¿Alguna duda entonces con respecto a lo mencionado? ¿Quedó claro? Bien. Creo que no hay ninguna duda entonces. Bien. Uno de los servicios más populares, si no el más importante que posee Internet, es el servicio de el triple W o el triple W, llamado el World Wide Web, ¿no? Algo así como la super telaraña mundial, ¿no? O la gran telaraña mundial. Y para resumir qué significa www, pues básicamente es el hecho de que cuando tú estás navegando por una página web
y le haces clic en un enlace, sea este un texto, sea este una imagen, sea este un botón o una opción de un menú, pues inmediatamente esta me traslade hacia otro lugar, ¿no? Esa acción justamente es la del famoso www, ¿no? Que como bien lo indico aquí, es un sistema de distribución de documentos de hipertexto interconectados y accesibles a través de Internet, ¿no? Hablar de otro servicio importante es el de correo electrónico y con el que probablemente muchos de sus jefes o de sus inmediatos superiores pues se comunican con ustedes justamente a través de este servicio, ¿no? Pues el correo electrónico es el servicio postal de Internet, ¿no? Que, entre otras cosas, permite no solo enviar textos, sino también permite enviar cualquier tipo de archivos a través de la red, ¿no? Desde un punto hacia otro punto, sea que este punto se encuentre cerca o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y que son accedidos a través, o son almacenados, mejor dicho, estos correos electrónicos en un servidor. Entiéndase por servidor a un computador potente eh, que permite pues el almacenamiento de mucha cantidad de información, ¿no? Y que el usuario puede rescatar o el destinatario pueda rescatar en cualquier momento, no necesariamente en el momento en que se envía y se recepciona, tiene por qué leerlo, no pueden pasar incluso días y el mensaje continuará en el servidor de correo, ¿no? Pues una videoconferencia vendría a ser un sistema diseñado pues para poder realizar alguna conferencia o algún encuentro a distancia, ¿no? Usualmente empleado pues en las clases, ¿no? Se han vuelto tan populares en la actualidad, como ven ustedes en la imagen, ¿no? Las maestras de escuela pues se han visto en la necesidad de modificar muchas veces y de ingeniárselas en otras, pues para poder eh, dictar sus clases, ¿no? Lógicamente que no es lo mismo el poder escuchar una clase, sobre todo dictarla para un niño pequeño, que para un adulto, ¿no? Un niño pequeño requiere, entre otras cosas, interactuar, ¿no? No solamente con el docente, sino también con otros niños. La verdad es que con el retorno a clases de forma presencial, estos niños que han perdido, y estoy hablando de niños pues de 4 años en adelante, ¿no? Tal vez menos, eh, quizás en muchos casos los ha vuelto más, eh, digamos, insociables, ¿no? O que un poco temerosos, ¿no? Para poder relacionarse con otros niños, ¿no? Quizás otros sí tengan esa mayor capacidad, ¿no? De ahí que también aparece el famoso bullying, ¿no? Algo que quizás en nuestros tiempos
era mucho más fácil de controlar y que no necesitaba muchas veces de un psicólogo como lo suelen hacer en la actualidad, ¿no? Si a un niño comienzan a molestarlo mucho en su colegio, pues probablemente requiera ayuda psicológica, ¿no? E incluso puede llegar hasta el suicidio, ¿no? Cosa que en nuestros tiempos no existía, digamos, tanto eso, ¿no? En el caso de los varones, pues era mucho más simple, ¿no? Si alguien te molestaba, pues te agarrabas a golpes con él, ¿no? Y así se solucionaba el problema. Cosa que no estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? En la actualidad, porque cuando uno ya crece, ya se da cuenta de las cosas tontas que pudo haber hecho cuando era niño, ¿no? Pero vamos, era una realidad que estaba latente en ese tiempo, ¿no? Si alguien te molestaba, pues te agarras a golpes y punto, ¿no? Ahora no puedes hacer eso. E incluso los maestros de mis tiempos, pues te pegaban, ¿no? Te agarraban, pues, o de las orejas, o te golpeaban con una paleta de madera, ¿no? O incluso con la correa, pues, ¿no? Le daban, ¿no? Ahora tú haces eso a un niño, pues se te vienen los padres encima, ¿no? El método de educación ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante y bueno, pues no sé para bien o no sé para mal, pero unos cuantos correazos no han No le hace hecho... mal a nadie. Sí, sí, claro. Como cuando ustedes probablemente han corregido a sus hijos, ¿no? O quizás ustedes mismas han recibido algún jalón de orejas por parte de papá o de mamá, ¿no? Porque se portaron mal o hicieron algo mal, ¿no? Ahora haces eso con un niño, con tu hijo, ahora te denuncian, ¿no? Es bastante curioso lo que sucede en estos tiempos, ¿no? Pero bien, entonces una videoconferencia, retomando el tema, pues vendría a ser justamente un sistema de comunicación para poder obtener o poder compartir información. Tenemos el comercio electrónico, que gracias a esta enfermedad, por lo menos en el Perú, ha surgido una nueva forma de poder adquirir nuestros productos y que lleguen estos a la puerta de nuestro hogar, ¿no? Incluso el simple hecho de comprar, pues incluso a la casera del mercado, ¿no? Estas incluso hacían delivery a tu casa, ¿no? O a la bodega de tu zona, ¿no? Hacías un pedido por WhatsApp, ¿no? Y esta te enviaba, pues, el producto a tu casa, ¿no? Probablemente es algo que nunca hubieran pensado los vendedores, pero de una u otra manera tenían que vender sus productos, ¿no? En estos tiempos tan extraños. Ahora ya casi todo se ha normalizado, ¿no? Yo veo que aquí todo está como si nunca hubiera pasado nada. Lo único raro es el uso de la mascarilla y el pedir el carnet de vacunación cada vez que ingresas a un centro comercial o a un restaurante. Por el resto de cosas, todo está casi igual, ¿no? Incluso las famosas consultas médicas, pues el seguro las hace por una videoconferencia, ¿no? No sé cómo hacen para revisarte cuando te dicen abre la boca. No sé qué verán los médicos, pero bueno, ¿no? Es una nueva forma también de poder acceder a la información.
un tema bastante largo, bastante complejo, perdón, es el uso de las redes sociales, ¿no? Desde que aparecieron en el mundo, pues ha cambiado mucho la forma en que los humanos nos comunicamos, ¿no? Creo que nos hemos vuelto una sociedad más frívola, nos hemos vuelto más retraídos, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, este tema del enamoramiento, ¿no? Que existe, ¿no? Entre dos personas que normalmente lo hacen a través de las redes sociales. Incluso adultos, no solamente jóvenes que son los que más emplean esto, sino también ya en los propios adultos, ¿no? Que flirtean, coquetean y realizan otras actividades que probablemente ustedes ya conozcan a través de alguna red social, ¿no? Y que muchas veces gracias a ellas, pues, ha podido también ocasionar muchos divorcios, ¿no? Porque él o ella se enteraron, pues, de que estaba coqueteando con otra persona, ¿no? Quizás alguno de ustedes lo ha vivido en carne propia, ¿no? Pero bueno, lo bueno de las redes sociales es que puedes tener eh, cerca a gente que se encuentra muy lejos. Quizás a parientes o amigos que han emigrado a otros países, ¿no? Y de los cuales no tenías más información que la que probablemente te proporcionaba algún familiar. Y esto es cada vez que los veías. Ahora es mucho más sencillo. Abres la red social como Facebook o Instagram y pues puedes hojear las actividades o cuál ha sido el aspecto de su vida, ¿no? E incluso cómo luce la persona, ¿no? Quizás después de muchos años puedas ver cómo luce, ¿no? Y tal vez rajar de esta persona, ¿no? Quizás si no te caía en el colegio, puedas verla en la actualidad cómo está, ¿no? Qué ha sido de su vida. También nos ha vuelto personas muy vanidosas. ¿No les ha pasado muchas veces que están en una reunión y que nos vamos a tomar una foto, ¿no? Sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? Que son las que más cuidan su aspecto personal, ¿no? Y van a tomar una foto grupal. Entonces ellas muchas veces tratan de arreglarse lo mejor y lo más rápido posible. Quizás algunas vayan al baño, al tocador, ¿no? Y puedan hacerlo, ¿no? Entonces, eh, quieren salir lo mejor posible o queremos salir lo mejor posible dentro de una fotografía, ¿no? Cosa que no sucedía antes, ¿no? Antes, tal cual estabas, así quedabas en la fotografía impresa, ¿no? Ahora no. Ahora, una vez que toman la fotografía, muchas veces quieres ver el resultado, ¿no? Si es que no es tu teléfono, incluso de otra persona, le dices que te enseñe la fotografía, ¿no? Para poder ver si es que saliste decente o no. Y si saliste mal, pues le pides incluso que las borren, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Ahora pasa eso, pues, con las redes sociales, ¿no? O incluso también pasa una mala costumbre, es que cuando estás, por ejemplo, en una reunión con tus amigos que no ves de mucho tiempo, también están con el dichoso teléfono en plena reunión. O estás en una reunión familiar en donde asisten tus padres o sus abuelos o tus abuelos, ¿no? En una mesa
y están con el bendito teléfono también, ¿no? Creo que a todos los que tenemos jóvenes dentro de la familia, pues pasa mucho ese tema, ¿no? El del uso del teléfono, ¿no? Se ha convertido en una extensión de nosotros, ¿no? Que muchas veces nos esclaviza en este mundo digital, ¿no? El poder acceder a una página web, como comentaba el día de ayer, es a través del uso de su dirección IP, que como bien recordarán, una dirección IP vendría a ser un grupo de números separados por puntos, ¿no? Y que son muy difíciles de recordar, pero que con una dirección URL esto se transforma y se hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, la anatomía, digamos, de una URL o, en pocas palabras, de una página web, vendría a ser como la que sigue en pantalla, ¿no? Tenemos primero el protocolo de comunicación y que el más común en la red es el HTTP. No es el único protocolo, existen otros protocolos también, pero digamos que el más empleado de todos es el HTTP, ¿no? Recuerden que un protocolo vendría a ser la forma en que todos los distintas plataformas, o sea, los distintos equipos, pueden comunicarse entre sí y entenderse. Luego tenemos el dominio principal, que no es otra cosa más que el nombre de la página web, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Sería MINSA, ¿no? Y tendríamos pues el subdominio también .gov.pe. También tenemos otro subdominio del tipo www. Y tenemos otras ubicaciones en donde se encuentran, por ejemplo, archivos dentro de alguna carpeta o subcarpeta también, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando se coloca una dirección de una página web dentro de un navegador web. Muy bien, ¿hasta aquí existe alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, a mí no me quedó muy claro la última parte. La de URL. Sí, ajá, sí. Ya. Una dirección URL no es otra cosa más, Liliana, que una dirección de una página web cuando tú colocas... A ver, vamos a poner acá. ¿Ves mi navegador en este momento? Aquí yo tengo dos cosas, un navegador y un buscador. Pero particularmente aquí, en No este se ve lugar... nada, solamente se le ve a usted. Ok, me olvidé de compartir. Un segundo. A ver. ¿Ahora sí? Sí, sí, profesor, ahora sí. Sí, Ya, ok. Por ejemplo, voy a poner aquí lo siguiente. Esta parte superior de aquí vendría a ser la barra de direcciones, ¿verdad? En donde yo coloco la dirección de una página web. Por ejemplo, si yo quiero acceder
a Facebook, pues coloco www.facebook.com, ¿cierto? Entonces, si yo presiono Enter, pues me va a llevar inmediatamente a la página de Facebook. Esto de aquí es una dirección URL. En realidad, esta dirección URL vendría a ser una dirección, como lo vimos ayer, una dirección IP. Una dirección IP. Una dirección IP es un grupo de números, en este caso probablemente con grupos de 3, aunque pueden ser de 1, pero que están separados por 3 puntos, cuyo menor valor es el 0 y el mayor valor es el 255. Quiere decir que esta página de aquí, Facebook, en realidad no estás accediendo a una dirección con ese nombre, sino lo que estás accediendo es una computadora que se encuentra en una dirección IP que está marcada por este rango de números. ¿Ok? Como es más difícil recordar números que recordar textos, entonces esa dirección IP numérica en realidad se convierte en una URL. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor, ahora sí lo entendí. O sea, de una IP, de recordar números, podemos pasar a una, o se pasa a una URL para Exactamente. Es poder como, buscar o definir el punto que nosotros querramos, ¿no? Dentro del buscador. correcto. Es como una conversión interna, digamos, ¿no? Sí. Una dirección IP se convierte en una dirección Una URL. URL. Recuerden que una dirección URL no es otra cosa más que una página web. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicas, por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Y las invito a que continúen con nuestras sesiones el día de mañana. ¿Ok? Mismo horario. ¿Ok? Cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Un abrazo. De igual manera para usted, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bendiciones, gracias. Cuídense, hasta mañana.